gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a empezar el módulo 3 del Diplomado en Acceso a la Información, Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales. El título de la presentación de hoy es Gobierno Abierto y Contraloría Social como formas de participación ciudadana activa. Nos acompaña el director de la Casa de la Cultura Jurídica, José de Jesús Luna, y la licenciada María Elena Guadarrama Conejo. A continuación voy a leer la síntesis curricular de la licenciada. María Elena Guadarrama Conejo. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con estudios de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de alta formación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y una especialidad en Archivística de la Escuela Mexicana de Archivos. Servidora pública en los 3 órdenes de gobierno, con experiencia en la promoción y difusión de derechos humanos, en participación del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, participación ciudadana y experiencia legislativa. A partir del mes de febrero de 2016 a la fecha, se desempeña como comisionada integrante del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Ostenta el cargo de secretaria técnica de la Comisión Regional Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, es promotora de Gobierno Abierto en la entidad de Querétaro. Adicionalmente a sus actividades laborales, colabora con diversas organizaciones de la sociedad civil promoviendo la participación social activa. Muchas gracias. Britémosle un sí. Muchas gracias, director, que siempre nos abre hospitalariamente las puertas de este lugar, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Sé que pues, la hora es algo complicada, entonces trataré de ser muy breve para que nos vamos a descansar a tiempo y esto sea muy sustancial. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya ustedes habrán escuchado, estamos desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información tratando de implementar estos mecanismos de gobierno abierto, y bueno, pues vengo a platicarles algunos antecedentes y sobre todo pues ya algunas acciones que hemos tenido en la materia que por las características propias del contexto tanto social como político en el Estado, reviramos a un ejercicio bastante interesante que en lo posible me gustaría que pudiéramos en el Estado desde luego seguirlo replicando, y sobre todo pues estar comenzando a crear ámpula para otros ejercicios en el país. Entonces bueno, cualquier duda, si gustan al final la vemos para tratar de dar una secuencia lógica y pues comenzamos. Más o menos quisiera plantearles en qué versará los siguientes minutos la charla. Y bueno, pues vamos a ver algunos antecedentes que no son precisamente antecedentes directos del gobierno abierto, pero sí es importante tocar para que podamos entender por qué razón es que al día de hoy está tan en boga el término. Algunos conceptos como el de gobernabilidad y gobernanza, transparencia proactiva, Estado abierto, etcétera, para que de igual manera podamos entender varias vertientes que el gobierno abierto ha logrado tocar a nivel global y desde luego a nivel nacional, un poco sobre el marco jurídico, algunos documentos internacionales que pues nos dan pauta para empezar a hablar de mecanismos de gobierno abierto, así como lo ya aterrizado a nivel nacional desde la Ley General de Transparencia, la ley estatal y algunos lineamientos que hicieron muy particular el ejercicio de gobierno abierto en el estado de Querétaro. Asimismo, pues trataré de nutrirlos de algunas experiencias que se han dado a nivel regional en la materia, y cerraremos con cómo es que han funcionado los mecanismos de gobierno abierto en el contexto del desarrollo social mexicano. Y esto es muy importante porque si vamos a hablar también del tema de Contraloría Social, la Ley General de Desarrollo Social justo contempla la figura, la institucionaliza como tal, la de Contraloría Social, aunque vamos a ver que finalmente se ha abierto un gran abanico de acepciones en la materia. Entonces, quisiera comenzar con algunas reflexiones
remontándonos un poco a lo que alguna vez en nuestras clases de historia o de teoría política, no sé, más o menos los perfiles de los asistentes, pero seguramente en algún momento recordarán haber tocado el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Los movimientos obreros en Inglaterra, ¿sí? Entonces, todo el interés de que la ciudadanía participe aún más en los asuntos públicos, pues deviene de un historial de gobiernos hegemónicos como monarquías, aristocracias, ¿no? Donde acuérdense que el poder residía en los gobernantes, inicialmente pues que devenía de un poder supremo, ¿no? Un poder espiritual, ¿no? De Dios, que lo confería en las monarquías, y con base en esa creencia o en esa tradición pues se gobernaba gran parte del mundo occidental. Y finalmente pues la naturaleza humana en varias ocasiones ha dado cuenta de pues los excesos en los que cualquier tipo de gobierno ha recurrido, y pues en este caso en las monarquías europeas pues no fue la excepción, ¿no? Me gustaría al respecto no abordar mucho de movimientos muy puntuales que desde luego han incidido en que al día de hoy estemos hablando de estados democráticos. Sin embargo, sí me quisiera concentrar sobre todo en la Revolución Francesa. Ustedes recordarán que derivado de la Revolución Francesa, donde finalmente la sociedad empieza a empoderarse frente a sus autoridades como poseedora de libertades, como poseedora de derechos, más allá de lo que las autoridades pudiesen decidir en el momento. Y entonces hay la proclamación de un documento importantísimo, que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Desde entonces, particularmente en los artículos 13 y 14, se habla de los derechos que tienen los ciudadanos frente a sus gobernantes para exigir una rendición de cuentas, para poder conocer de las contribuciones públicas y el gasto que se realiza de las mismas en pro del bienestar general. Entonces, esta Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre es un parteaguas, digamos, en cómo empezamos a concebir las libertades desde los documentos jurídicos, pero también desde la institucionalidad. Es un parteaguas para entender cómo es que debe comenzar a ser la nueva relación entre sociedad y gobierno, ¿sí? Tenemos que en México, por ejemplo, a partir de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, también derivado pues, de toda una tradición y de toda esta historia europea, recordarán que bueno, aquí llegan distintas personalidades al país a refugiarse, y entonces comienza a hablarse con mayor auge de aquellos derechos sociales, esos derechos que contemplan las garantías del derecho a un trabajo, del derecho a poder conformarnos en sindicatos, a la organización, que además conllevan, desde luego, el derecho a la libertad de expresión. Se reconoce la libertad de huelga, y entonces desde aquí empiezan algunos visos de cómo los derechos, ya no solo civiles y políticos, sino también los derechos sociales, se vinculan con una herramienta fundamental, que es el derecho a la expresión y el derecho a obtener información para que los derechos sociales puedan ser asequibles. La Constitución mexicana en el mundo pues, es reconocida como la primera constitución en reconocer derechos sociales, y esto pues, implica desde luego al Estado mexicano una gran responsabilidad. No es sorpresa para muchos que en distintas ocasiones a nivel global se hable de que tenemos una constitución impecable, una redacción en el reconocimiento de derechos, no así, inclusive
con la última reforma del Estado, cuando hay un reconocimiento como tal de los derechos fundamentales, de los derechos humanos insertos en la Constitución, siempre han sido esfuerzos muy plausibles por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, nos sigue faltando la pieza clave, que es el hacer sustantivos esos derechos, no solo enunciarlos, sino que también podamos transitar en los esfuerzos para hacerlos realidad. Entonces, por ahí de los años 60, 70, hubo un boom, sobre todo para que pudiera instaurarse el estado de bienestar. Desde luego, bueno, pues en Europa sabemos, el estado de bienestar es robusto, es sumamente desarrollado, hay una gran capacidad de captación, de recaudación de impuestos, que a su vez la gente los ve reflejados en los servicios del Estado. Y bueno, en México para entonces pues empezó a haber una enorme producción, desde luego con el desarrollo de la industria. En los años 70, recordemos, es cuando se institucionaliza con mayor fuerza, por ejemplo, el derecho a la salud mediante la institucionalización del Seguro Social, y empieza a haber una aparición fuerte de muchísima infraestructura, tanto para los servicios públicos como para albergar a la administración pública. Con esto lo que quiero señalar es que para entonces había un Estado amplio, un Estado robusto, que intentaba intervenir en distintos rubros esenciales para un gobierno: la economía, paz social, bienestar general, etc. Pero esto desembocó en un aparato administrativo sumamente grande, que entonces empezó a alentar la forma en la que estaba funcionando el Estado. Cada vez más servidores públicos, cada vez más trámites para acceder a los derechos que en ese momento intentaban garantizarse, sobre todo hablando de derechos sociales. Y entonces, para los años 80, toda la experiencia que también ya se había recopilado, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, de algunos fracasos que comenzaba a tener el estado de bienestar, dieron pauta a que se comenzara a hablar del neoliberalismo, ¿verdad? Y entonces, bajo esa tónica, pues la libre competencia, la minimización del Estado frente a la garantía de derechos sociales comenzó a estar muy en boga, y bueno, pues el Estado mexicano no fue la excepción. Sin embargo, con este repaso bastante rápido que acabo de hacer, vemos que al día de hoy los derechos sociales siguen en un gran cuestionamiento, ¿no? Sigue habiendo pobreza, está creciendo la brecha, ¿no?, entre el bienestar y el ingreso, y entonces vemos que los esfuerzos que desde diferentes momentos, diferentes personalidades han tratado de aterrizar, no logran finalmente, sobre todo en América Latina, ponen en entredicho qué es lo que está pasando con el Estado, qué es lo que está pasando con esta garantía de derechos, qué es lo que está pasando y cómo conseguimos el estado de bienestar, que finalmente al día de hoy tenemos retos importantísimos. Me encontré con un párrafo de Margalit es un filósofo israelí, que comenzó en términos muy prácticos a definir lo que es una sociedad decente. Y él dice que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas, y distingue entre una sociedad decente y una civilizada. Una civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros, mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. ¿Por qué se me hizo interesante compartirles esta cita? Bueno, porque finalmente se parte de la idea de que un Estado humilla
a su ciudadanía en la medida en la que no garantiza derechos. De nada nos sirve que estén reconocidos estos a nivel constitucional y en diversas leyes generales, estatales, si no hay mecanismos de exigibilidad eficientes, si no hay una buena administración pública para hacerlos también eficientes, ¿sí? Y entonces, en palabras de Rodolfo Vázquez, la conclusión es que al día de hoy en América Latina y particularmente en México pudiéramos considerarnos como una sociedad indecente, porque no estamos garantizando ese piso mínimo que necesita todo ciudadano para entonces pensar desde el respeto a la dignidad, involucrarse en los asuntos públicos si no tiene lo mínimamente indispensable cubierto, ¿no? Hablamos de derechos sociales como el derecho a la alimentación, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, por ahí incluso al derecho a la alimentación se le agrega además el derecho a una alimentación nutritiva, porque de nada nos sirve pues, que la gente tenga pan y frijoles si no es una alimentación variada, que entonces eso haga que la gente se desarrolle en plena libertad, ¿sí? Y entonces es aquí donde cobra muchísima fuerza el poder hablar de los derechos como una pieza fundamental para fortalecer democracias. Perdón, me voy a regresar tantito. ¿Por qué es importante hablar de democracia? Porque sabemos más o menos, sin entrar en mucha dialéctica teórica, que la democracia se ha concebido como la forma de gobierno por excelencia en la que se pondera el diálogo y la participación. Y entonces estas dos acepciones tienen todo que ver con hablar entonces de mecanismos de gobierno abierto y hablar de una colaboración entre sociedad y gobierno. Les voy a poner, aunque bueno, no sé si estemos conectados con el audio, un video que me pareció muy simbólico. Ponen el micrófono en las bocinitas. Ah, de acuerdo, voy a... ¿Con este? ¿El otro preferible? I think
Bien, lo que quisiera que rescatáramos de este video, que por cierto la semana pasada me lo compartieron y se me hizo muy prudente compartirlo el día de hoy con ustedes, es porque finalmente en el video vemos ejemplificado cómo unos tienen mayores oportunidades que otros. Unos tienen contextos distintos que les permiten desarrollarse, como dice al final, ni siquiera porque lo merezcamos, simple y sencillamente, pues algunas personas nacen en determinadas familias, determinadas ciudades, determinados contextos, con más o menos recursos, pero al día de hoy lo que tenemos que lograr en este país es que independientemente de las circunstancias de cada cual, todos puedan disfrutar de esos derechos sociales, todos puedan disfrutar de ese bienestar que por lo que sea que entendamos por dignidad humana y que es la base de los derechos fundamentales, que por el simple reconocimiento de ese respeto a la dignidad de las personas, todos podamos partir de un piso básico igual, donde haya un contrato, un consenso social mínimo del cual todos podamos partir y entonces en plena libertad cada quien ramificar sus decisiones, su vida, sus libertades en la dirección que cada quien desee. Pero esto no lo podemos lograr si solamente estamos a expensas de los sistemas políticos, si solamente estamos a expensas de lo que determinados grupos piensen que es lo mejor para una sociedad. Ahorita quisiera que quitáramos cualquier juicio moral de si la autoridad es buena o mala, independientemente de si hay servidores públicos éticos o no éticos, preocupados o no por brindar de manera responsable su servicio, aun cuando hubiesen las mejores intenciones para realizarlo, es muy complejo pensar que una pequeña parte que esté gobernando pretenda saber qué es lo que necesita toda una sociedad. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, es que ha habido gran cantidad de esfuerzos para materializar la participación, para materializar eso que ya decía que de donde debemos partir, esa base mínima, para que entonces todos con plena libertad nos desarrollemos conforme cada quien decida. Y entonces tenemos cifras tan lamentables como estas, del coeficiente Gini, por ejemplo, que es el indicador más usado para medir la desigualdad. Fíjense nada más, estos son indicadores a nivel global. Y habla de que en términos de desigualdad, el 65% tenemos un 65% más elevado el indicador de desigualdad sobre aquellos países con un ingreso alto, un 36% más alto el indicador también de desigualdad sobre los países del este asiático. Y además, somos 18% más desiguales que en promedio con respecto al África subsahariana. Son temas, son citas alarmantes, me parece. El reporte de riqueza global de 2014 habla de que el 10% de la población más rica del mundo posee el 87% de la riqueza global, tan solo el 10%. De ese 10%, el 1% de los más ricos tiene el 50% de la riqueza global. Y el 50% de la población más pobre apenas aspira a alcanzar el 1% de la riqueza global. Entonces vemos que no es exclusivo de este país, sino que tenemos serios problemas a nivel mundial en esto de la repartición de la riqueza. Algo no está funcionando bien por más cifras o datos, números huecos y vacíos que nos den para compararnos cómo es que macroeconómicamente hemos estado avanzando. Pues sí, yo la verdad es que entiendo un poco de economía, pero finalmente se trata de que la sensación,
la vida, el entorno inmediato de las personas perciba un crecimiento, perciba un desarrollo. Y entonces, pues con estas cifras, ¿no?, también demasiado duras, pues vemos que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Desde luego desde la política económica a nivel mundial, y no se diga para el caso mexicano, y por eso es tan importante poner el énfasis en la exigibilidad de los derechos sociales, no solo en su enunciación, sino en cómo le vamos a hacer para hacerlos exigibles. En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2014, señaló que de 2012 a 2014, en promedio, el ingreso bajó un 3.5%, y esto sigue incrementando la brecha para el desarrollo. Y entonces, varios intelectuales, como Gargarella, que es otro jurista argentino, se cuestionan este tipo de cosas. Frente a esas cifras, ¿por qué tanta gente siente indiferencia o directamente rechazo hacia la política? ¿Por qué es tan habitual la desconfianza hacia la clase dirigente? ¿Por qué los partidos políticos se encuentran cada vez más difíciles de motivar a la ciudadanía a participar en cuestiones públicas? Las respuestas me parece que son obvias. La corrupción, ¿verdad?, la violencia generalizada, desde luego la violencia institucional que muchos sectores de la sociedad sufren. Ese servilismo, ¿no?, en el que muchos de los servidores públicos o muchos de los cotos de poder ya están enquistados. Entonces, finalmente, lo que ha provocado toda esa deslegitimación institucional y desde luego una apatía en la ciudadanía para participar, porque muchas veces, aunque se pongan ideas o estrategias de participación, por mínimas que éstas sean, la ciudadanía, debido a esa desconfianza, ya no tiene ni el ímpetu muchas veces, ni siquiera la capacidad de poder participar. Platicaba con una persona de Coparmex y él decía que en Alemania, por ejemplo, el 70% de la sociedad civil participa en los asuntos públicos. Y entonces, bueno, vemos cómo es, o tenemos referencia, ¿no?, de cómo es que en Alemania se desarrolla su clase política, se desarrolla la sociedad. Si eso lo comparamos con respecto al caso mexicano, pues evidentemente, no recuerdo la cifra exacta, pero me parece que no llegamos ni siquiera al 15% de participación. Yo creo que ni al 10. Entonces, esto lo que hace es un círculo vicioso sumamente maligno, porque en la medida en la que se acrecenta la desconfianza, se acrecenta la apatía, y debiera ser al revés. Entonces, esto nos obliga a hablar de qué es esto de democracia, cómo la entendemos, cómo la masticamos en nuestro día a día, más allá de la terminología legislativa o académica. Hay una ramificación interesante sobre el término de democracia, pero yo me quisiera concentrar en estas tres. Ya decíamos que para poder hablar de fortalecer la democracia en el Estado mexicano, necesitamos esencialmente poner énfasis en garantizar derechos, y esto es en garantizar derechos fundamentales, ¿sí? No podemos hablar de democracia cuando se está violentando el derecho a la libertad de expresión, cuando se violenta el derecho a la participación de la gente. Parecieran premisas totalmente contradictorias, ¿sí? Sin embargo, en la democracia representativa, cuando hablamos de esta, hacemos alusión a esa capacidad que tenemos todos los gobernados de votar por nuestros representantes. Anteriormente, en la Grecia clásica, veíamos que los ejercicios de deliberación eran más inmediatos, eran más comunitarios, pero evidentemente que esto resulta prácticamente imposible con una gran cantidad de habitantes como la que tenemos en el Estado mexicano.
No podemos particularizar para muchos asuntos tanto una democracia participativa de una colonia y que además esto trascienda hasta las decisiones colectivas de todo un gran país. Y tipo no podemos entre comillas, ahorita verán por qué. Pero en términos prácticos pareciera que esto no funciona así. Y entonces es que decidimos a través de la elección de nuestros gobernantes cómo es que queremos que sea el rumbo de nuestro país. Y así pues hablamos del derecho al voto, que desde luego es sumamente importante, el derecho a elegir a nuestros representantes, pero la democracia pues evidentemente no se agota ahí. Necesitamos que esa representatividad tenga contenido, tenga sustancia, y entonces es que comenzamos a hablar de la democracia participativa en la que se necesita de la colaboración ciudadana, en la que se necesita de la comunicación vis a vis de las autoridades con la ciudadanía a través de foros, como se hace habitualmente, a través de focus group, consultas ciudadanas, etcétera, etcétera. Sin embargo, haciendo un análisis o una introducción más profunda, sí tendríamos también que poner el dedo en la democracia deliberativa. La democracia participativa, para mi gusto, se ha convertido en esa democracia que ejercen determinados actores de sociedad civil, pero que no precisamente están representando a toda la colectividad. Vamos a hablar de un Coparmex, sí es sociedad civil organizada, que desde luego es importante su incidencia en los asuntos públicos, pero está representando a un sector de la sociedad, ¿sí? Académicos, organizaciones, por ejemplo, como Fundar, artículo 19, que finalmente son organizaciones sumamente relevantes con quienes se han desde luego conquistado como el derecho de acceso a la información y otros derechos y foros importantes en materia de fortalecimiento democrático y de participación ciudadana. Sin embargo, de igual manera, representan a determinados sectores de la sociedad con determinados intereses. Y entonces, pudiera parecer algo utópico e incluso hasta ilógico, pero el contenido de democracia deliberativa le pondría mucho mayor énfasis, su materialización, a esa democracia participativa que a su vez requiere de la representatividad de autoridades para ejecutar políticas públicas con mayor sentido social. Espero haberme explicado en la idea. ¿Qué requiere una democracia deliberativa? Lo que de inicio planteaba como crítica. Una democracia en la que nuestros entornos inmediatos estemos dialogando sobre nuestro bienestar para que a su vez empecemos a permear otros círculos y otras esferas de decisión, pero con nuestra deliberación propia. Y entonces tenemos que plantear una diferencia entre lo que se denomina, y lo que a día de hoy se denomina como gobernanza. Los esquemas de gobernabilidad, todo el mundo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando los políticos dicen, mantendremos la gobernabilidad de este país, o la gobernanza, y de repente no nos queda claro qué significa una u otra, o si son lo mismo, qué pasa, ¿no? La gobernabilidad obedece sobre todo a lo que ya comentaba, que se concebía como el estado de bienestar, un estado robusto que su principal objetivo desde luego es el bienestar de la gente desde las atribuciones y desde el fortalecimiento del Estado. Se consideraba que un Estado amplio en atribuciones, amplio en facultades, es el Estado que mayormente puede garantizar derechos a su sociedad. Por eso pongo el esquema, imaginándonos en la parte más alta al Estado que provee de bienestar a todos sus habitantes.
Sin embargo, el término gobernanza nos dice, a ver, lo que se requiere para garantizar el bienestar de una sociedad no es de un Estado robusto, grandote, que permee servicios públicos, porque finalmente al día de hoy en el Estado mexicano vemos que eso no ha sido posible por diferentes causas. Lo que se requiere, nos plantea este término, lo que se requiere es de una red de nodos donde todos estén comunicados y donde todos hagan de manera coordinada un trabajo, valga la redundancia, un trabajo eficiente, un trabajo ordenado en favor del bienestar general. Es decir, el Estado solo per se no puede encargarse del bienestar colectivo. Incluso sería una contradicción con un sistema democrático pensar que en la mente de unos cuantos va a estar el ideario o la concepción de libertades de toda la ciudadanía. El Estado necesita escuchar para que entonces el Estado tenga su razón de ser, cumpla sus objetivos y además sí coexistan estos términos que son tan importantes en una democracia: el de participación, el de colaboración, el de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces la gobernabilidad propone esta idea de no solamente involucrar al ciudadano como objeto de mis acciones, sino que además el ciudadano, los diferentes sectores de la sociedad civil van a estar colaborando en el diseño de las políticas públicas, no solo en la recepción de las mismas. Y entonces vamos transitando cada vez más a la conquista de otros derechos. Y hablamos del derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración, más o menos, lo que intenta es recopilar todos estos términos que ya he estado abordando en los primeros minutos. Voy a leer una definición muy breve que dice que constituye en la tarea que debe estar presidida por valores cívicos y correspondientes cualidades democráticas que son exigibles a quien ejerce el poder en la administración pública a partir de la noción constitucional de servicio objetivo al interés general. Esta es una definición de Mayen, quien además ha sido un gran estudioso del INAP en Madrid, y lo que nos plantea este derecho es justo eso. Tenemos derecho a la buena administración porque tenemos derecho a una buena vida, por lo que sea que cada quien entendamos por buena vida, ¿no? Porque tenemos derecho a un gobierno eficiente, ¿verdad? Tenemos derecho a un gobierno que nos rinda cuentas y al que se le puedan exigir los derechos tanto civiles como políticos y los que ya he recurrido constantemente, los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces vienen estas propuestas de un Estado abierto, y aquí ya nos estamos acercando al tema que me tiene hoy con ustedes. ¿Por qué hablar de un Estado abierto? Hablar de un Estado abierto implica hablar de ejecutivos abiertos, legislativos abiertos y poderes judiciales abiertos. Es decir, los tres poderes trabajando con la ciudadanía y al servicio de la ciudadanía. Algunos documentos, que nos ayudan a rescatar esta idea, son documentos que precisamente nos hablan de derechos fundamentales, como el Pacto de San José de Costa Rica, y una muy en particular que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Esta Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, si bien no es vinculante, en su contenido expresa una serie de objetivos y recomendaciones para que en la región puedan implementarse estrategias de gobierno abierto. ¿Y cómo es que el gobierno abierto o el Estado abierto recobra trascendencia e importancia en nuestros días?
En 2009, Barack Obama, en múltiples discursos y en un memorándum de gobierno abierto que emite, derivado de que en su campaña él estuvo constantemente cerca de la sociedad civil organizada, y entonces en el poder materializar las promesas de campaña de seguir colaborando con la sociedad civil, empieza a hablar mucho de este tema, de este término de gobierno abierto. Y es cuando muchos académicos dicen, bueno, sí, pero ¿qué entendemos por gobierno abierto? ¿Cómo vamos a aterrizarlo? ¿Y cómo es que la gente le puede dar un sentido práctico a esto? Y bueno, finalmente Estados Unidos, como una de las principales potencias del país, en alianza con otros gobiernos como el inglés, desde luego el mexicano y algunos otros en América Latina, chileno, brasileño, etcétera, comienzan una alianza que es la denominada Alianza por el Gobierno Abierto, o por sus siglas en inglés Open Government Partnership. Esta alianza por el gobierno abierto para el Estado mexicano en 2015 es un parteaguas para comenzar a pensar la administración pública de una forma distinta y también la participación de la sociedad civil. Al día de hoy el Open Government Partnership tiene poco más de 80 países miembros, y en 2015 México abandera la copresidencia de esta alianza, y es cuando durante el gobierno del presidente Peña Nieto se encaminan estos esfuerzos a través del INAI, el INAI Anticify, que es justo el órgano garante del derecho de acceso a la información pública, de transparencia y protección de datos a nivel federal. Y entonces se plantea un reto bien interesante para el INAI en 2015, porque primero tuvo que conformar un secretariado técnico tripartita para aterrizar esta idea y posteriormente poderla implementar en el marco del Sistema Nacional de Transparencia en los gobiernos locales. ¿Qué plantea el ejercicio de gobierno abierto al día de hoy? Bueno, hablamos de que podemos entender al gobierno abierto como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad, de manera transparente, multidireccional, colaborativa y orientada a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de la burocracia estatal y municipal. En términos sencillos, el espacio de gobierno abierto es una mesa de diálogo permanente entre sociedad y gobierno, donde lo que tiene que imperar
el derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y la colaboración. Esto es que sociedad y gobierno se ponen a trabajar juntos. Ya no más esta estrategia de recepción de las facultades de un Estado robusto hacia lo que pudiera plantear como bienestar general, sino que el bienestar y las medidas para lograr la misma son consensadas por ambas partes. Es una mesa en la que ambas partes se tienen que sentar de manera igualitaria, ya no como este Estado al que se le rinde pleitesía, tampoco falta de respeto desde luego, pero sí una relación mucho más flexible, una relación más cercana. Y entonces, para entonces, ya se habían preparado una serie de lineamientos y de temas específicos bajo los cuales en el Estado mexicano pudiera comenzarse a trabajar estrategia de gobierno y se acordaron temas de trascendencia social emergentes que además tienen que ver con los objetivos del milenio. Y es, desde luego, fortalecer un gobierno centrado en los ciudadanos, presupuestos abiertos y participativos, temas de empoderamiento y participación ciudadana, cambio climático, aquí no viene en la lámina, pero también, desde luego, temas de seguridad pública y derechos fundamentales. Me voy a presentar esta. ¿Cuál fue finalmente, de manera colateral, lo que pudo materializar los primeros esfuerzos en materia de gobierno abierto? Bueno, tenemos un capítulo específico en esta materia en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y en la ley también estatal en la materia, que nos hablan de que los órganos garantes de acceso a la información tenemos la responsabilidad de implementar estos mecanismos de apertura gubernamental. Asimismo, nuestro órgano garante en el estado de Querétaro nos dimos a la tarea de emitir 2 acuerdos que dieran mayor certeza jurídica a cómo es que los queretanos podemos entender esto de gobierno abierto. Y aquí lo cito, está el acuerdo por el que se establece la estrategia para la implementación de gobierno abierto, pero sobre todo el sustancial es el segundo, el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la implementación del ejercicio. Otra ley que también nos ayuda mucho a avanzar a la consolidación de gobiernos abiertos es la Ley General de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que también tiene su documento homólogo a nivel estatal. Esta ley tiene como objetivo fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, determinar las bases sobre las cuales la administración pública deberá implementar los mecanismos de fomento, establecer derechos y obligaciones para estas organizaciones y favorecer la coordinación entre las dependencias y las entidades de gobierno federal y las organizaciones de sociedad civil beneficiarias. Federal, pero bueno, por ser una ley general, desde luego es federal, estatal y municipal. Entonces, cité de manera muy breve este marco jurídico para que podamos vislumbrar cómo es que no todo está tan perdido. En el gobierno mexicano se hacen continuamente esfuerzos, a veces avanzamos más, a veces involucionamos, pero varias voces siguen manteniendo vigente esta aspiración que muchos tenemos de fortalecer democracia. Y entonces, el que podamos contar con una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil me parece que es un punto trascendental, porque finalmente eso nos ayuda además a acercar con mayores recursos los esfuerzos de sociedad civil. En alguna mesa hace algunos años estaba yo sistematizando con varias organizaciones de sociedad civil algunas propuestas que queríamos hacer llegar al gobierno estatal del momento, y entonces una persona de una organización importante aquí en el estado comentaba: a ver, es que yo no entiendo por qué razón
los gobiernos no nos ven como sus aliados. Nosotros hacemos mucho de la chamba que les tocaría a ellos. En particular hablaba ella de varias estrategias que tienen las damas azules para brindar salud a las mujeres y prevenir cáncer, incluso atender algunas situaciones de cáncer. Y decía en ese contexto, si nosotros les ayudamos, ¿no?, al gobierno a garantizar el derecho a la salud con nuestros propios recursos, ¿por qué es tan difícil coadyuvar? ¿Por qué es tan difícil llegar y tocar la puerta y decir, oye, yo te ayudo, yo ya tengo una estructura, yo ya tengo determinados recursos, solo necesitamos un empujoncito para que tanto a ti como a mí nos haga más barato y con mayores beneficios sociales las tareas que unos y otros están realizando en el mismo sentido, ¿no?, en brindar salud? Entonces, por eso me parece que la ley de fomento a las organizaciones de sociedad civil puede ayudarnos a materializar justo este cuestionamiento. Perdonarán ustedes la imagen. A mí me gustan mucho los macarrones y mi hija el fin de semana estaba duro y dale con una receta ahí en YouTube que a fuerza quería que los macarrones, que es una cosa muy complicada. Y trayendo mi experiencia de los macarrones el día de ayer con mi chaparra, se me hizo poner esta metáfora en imagen de cómo es que el gobierno abierto se representa en una sociedad. Los que han probado los macarons sí palpan que cuando los mordemos, las tapitas, por así decirlo, están un poco bofas. Y digamos que lo interesante del macarón pues es el relleno, ¿verdad? Entonces, perdón si mi idea está un poco loca y válgame la expresión, pero así me imaginé justo cómo es que vamos a imaginar que una de las tapas son los esfuerzos de las autoridades, sí, esfuerzos tangibles pero algo bofos, y en la otra capa igualmente están algunos esfuerzos de algunas organizaciones de sociedad civil que se dedican más al asunto asistencial, ¿no?, de procurar lo básico a los grupos vulnerables, que desde luego es muy plausible, dar despensas, colaborar para solucionar lo más inmediato, poner desayunadores colectivos, etcétera. Pero eso no nos está ayudando a resolver el problema. Bien dicen que necesitamos enseñar a pescar, no solamente dar el pescado, y a veces sociedad civil y autoridades nos dedicamos a eso, a actividades un poco bofas. Y entonces, el relleno es justamente los mecanismos de gobierno abierto. ¿Cómo le hacemos para que ese conjunto de acciones que de un lado y de otro se están dando puedan llegar a ese elemento sustancial, a ese elemento rico para el desarrollo social? Y entonces me parece que una de las respuestas precisamente es esta: implementar mecanismos de gobierno abierto. Perdón pero si no me acordaba de la idea. Ahora, los colores representan todos los proyectos que se pueden suscitar a partir de gobiernos abiertos. A partir de gobiernos abiertos podemos incidir en cuestiones ambientales, podemos incidir en economía, podemos incidir en seguridad pública, en fin, la cantidad de temas que de manera colectiva sean apremiantes para una sociedad. Y entonces, ahora sí, esto me permite hablarles de cómo es que en el capítulo mexicano funcionan las estrategias de gobierno abierto en el marco de un sistema nacional de transparencia que está integrado por todos los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública en el país, incluyendo al INAI, y cómo es que en Querétaro nos imaginamos que pudiéramos hacer un ejercicio novedoso en materia de gobierno abierto. Y aquí vemos, voy a tratar de explicar en palabras muy simples la estrategia. Desde el Sistema Nacional de Transparencia, ellos se idearon un sistema
en el que había la participación de un secretariado tripartita. Esto es una mesa de diálogo en la que había un representante de autoridades, un representante de la sociedad civil y un representante del órgano garante, con el fin de que ese diálogo entre el representante de los gobiernos y el representante de la sociedad civil estuviera también de alguna manera documentado y garantizado en términos de transparencia por el órgano garante. En medio de esa mesa hay lo que ellos denominan como un facilitador. Ese facilitador preferentemente no debe pertenecer a ninguno de los tres sectores, para que entonces cuando haya algún punto inflexible en el diálogo, el facilitador pueda disipar ese grado de tensión. En algunos estados ha funcionado de manera más o menos exitosa, en algunos han tenido complicaciones serias, pero el principal cuestionamiento de ese secretariado es que para algunos políticos no ha bastado que se plantee en unos lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia. No ha bastado que se implemente como un capítulo, que además es muy corto, de gobierno abierto en la ley. Hacía falta mayor metodología y mayor consistencia desde un ordenamiento jurídico, y entonces fueron los primeros retos a los que varios estados, cuando quisimos implementar estas estrategias, nos enfrentamos, porque lamentablemente en este país pues nadie hace nada si no es que es una obligación, ¿verdad? Son muy pocas las autoridades o las personas que por voluntad quieren juntarse en este tipo de ejercicios. Entonces, fue que en Querétaro, por esa razón, nosotros quisimos implementar acuerdos específicos, con lineamientos específicos que le dieran mayor sustantividad. Me voy a regresar a lo que les estaba platicando sobre cómo es que funciona el secretariado técnico tripartita a nivel nacional y en algunos otros estados. Y entonces, bueno, volvamos a la mesa donde están los tres integrantes con el facilitador en medio, y ellos lo que realizan es un plan de acción de temas en los que se pretende incidir, y entonces ese plan de acción es derivado de la participación de diferentes organizaciones de sociedad civil. Es un ejercicio que, insisto, ha resultado. Sin embargo, con mucho respeto lo digo, nosotros en Querétaro quisimos no quedarnos solamente en ese mecanismo, porque de repente pareciera que ese secretariado técnico tripartita puede llegar a politizarse, desde cómo las autoridades van a decidir qué representante quieren en la mesa de diálogo, ¿no? Desde las organizaciones de sociedad civil, cómo es que deciden qué representante va a hablar por todas las organizaciones, ¿no? Y entonces ahí de repente algunos ejercicios se han empantanado, porque volvemos nuestros esfuerzos a un cuerpo de esa magnitud, pero que finalmente como colegiado se enfrenta a las mismas problemáticas e inercias de cualquier otro colegiado de organismo público. ¿Quién va a llegar a? ¿No? Y entonces en Querétaro lo que hicimos es darle un sustento mucho más deliberativo a estos ejercicios de gobierno abierto, es decir, no condicionamos la participación única y exclusivamente a organizaciones de sociedad civil, sino que se abre a cualquier individuo, a toda la comunidad. Y entonces eso la verdad es que nos ha dado experiencias muy ricas que ahorita les voy a compartir, y además no tenemos al día de hoy, aunque la idea es transitar a ello, pero quisimos comenzar con algunos pasos previos.
Al día de hoy en Querétaro no existe un secretariado técnico tripartita, sino que lo que hemos implementado han sido diversos comités de gobierno abierto, es decir, que la autoridad que está participando en el ejercicio tenga la comunicación directa con el representante de la sociedad que la comunidad misma haya elegido. Es decir, no tienen que pasar filtros y filtros y filtros y filtros las autoridades o la sociedad para entonces llegar a poner los temas en ese secretariado técnico local, sino que es de una forma muchísimo más directa. Es simple y sencillamente que las autoridades acudan al lugar, se planten y escuchen a la gente. Y entonces, eso nos ha funcionado muy bien porque estamos creando espacios de deliberación, no solo de participación a través de representantes, sino que es muchísimo más inmediata la comunicación, y esto además nos ayuda a fortalecer uno de los temas principales en materia de gobierno abierto, que es la transparencia proactiva. La transparencia proactiva, en términos muy breves, se refiere al conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida en la ley, que permite la generación de conocimiento público útil con un objetivo claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. Es decir, la ley, tanto general como estatal en materia de transparencia, contempla obligaciones muy puntuales que los sujetos obligados tienen que cumplir en sus plataformas. Sin embargo, la transparencia proactiva, el objetivo que persigue es que, más allá de las obligaciones de que los sujetos obligados publiquen su directorio de servicios públicos, cuánto ganan, etcétera, etcétera, más allá de esa información que de por sí tienen que publicar, la información pública que está en su poder tenga una utilidad pública, y entonces, al tener utilidad pública, lo que exige es que las autoridades vayan más allá de sus obligaciones contempladas en la ley. Por ejemplo, cuando el temblor reciente, o nuevamente el 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México implementó mecanismos de transparencia proactiva, de difusión en plataformas, junto con sociedad civil, con esta organización de verificado 19S. Colaboran el Centro de Control de la Ciudad de México con verificado 19S para entonces publicar en qué partes de la ciudad había más ayuda, dónde había más pañales, para que entonces los pañales que ya estaban agotando en otra región de la ciudad pudiera la gente movilizarse y trasladarlos a donde había mayor demanda, que la gente supiera a qué centros de acopio pudiera acudir, que la gente supiera a dónde podía solicitar información respecto a sus familiares desaparecidos en virtud de ese evento. Si bien el ejemplo lo que me ayuda es a clarificar que si bien esto no es una obligación de transparencia per se, fue un adecuado ejercicio de transparencia proactiva porque tuvo una utilidad pública por el momento, ¿sí? Cuando nos van a cerrar calles por obras, etcétera, la transparencia proactiva de igual manera nos ayuda, que en vez de que nos ayuden avisándonos el mero día qué arterias nos van a tapar, y yo digo, bueno, yo ya estoy transitando muy cerca, ya no me queda de otra. Si nos avisaran desde antes, pues estaría muy mejor, ¿verdad? Y entonces, yo espero que muy pronto nos haga, desde el órgano garante, lo que intentamos es brindar espacios y brindar esa sensibilización y conocimiento técnico para poder implementar transparencia proactiva con todos los sujetos obligados. El gobierno abierto nos ha facilitado esa parte, y al día de hoy tenemos 2 ejercicios implementados, que por cierto aquí algunos de los asistentes estuvieron de testigos, en Pedro Escobedo y en Corregidora. Ahí comenzamos con el gobierno del municipio de Corregidora en una comunidad que se llama Charco Blanco. En esa comunidad el municipio decidió
de un remanente que se tenía, decidió ponerlo a disposición de los habitantes para que ellos decidieran qué iban a hacer con ese poco más de medio millón de pesos. Y entonces la dinámica pues consistió en lo siguiente: se hizo una convocatoria masiva a toda la población, son poco más de 1.200 habitantes en esa comunidad, y afortunadamente, porque digo que el porcentaje puede escucharse bajo, fue un porcentaje importante de asistencia para normalmente este tipo de actividades. Tuvimos cerca del 9% de asistencia. Entonces pudimos implementar en esa convocatoria un sistema de deliberación muy continuo, además, en el que ellos decidieron qué hacer con ese medio millón de pesos, y lo que se planteó fue que tenían que pavimentar la avenida principal. Además, la sociedad ofreció tepetate y pudieron cubrirse otros metros más con esa facilidad que el municipio no tenía contemplado. Otro de los retos aquí fue que dijeron, bueno, sí, el remanente de medio millón de pesos, ¿y por qué hubo remanente? ¿De dónde salió? Pues no se supone que ustedes ya tienen presupuestado todo y cada centavo debe gastarse en lo que debe. ¿Por qué sobró? Y entonces toda esa explicación y esa deliberación nos ayudó a implementar enseñanzas para ambas partes, bueno, para las tres partes, nos incluimos nosotros. Al gobierno se llevó en ese momento muchas reflexiones de cómo es que la administración pública tiene que funcionar para poder sentarse con la sociedad. No puede ser, ay, pues miren, les vamos a hacer este camino, quienes votan porque sí, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? Donde solo hay una validación de las acciones, 2, 3 enojados, pero bueno, no importa porque ya la mayoría decidió y bueno. Entonces, el espacio de gobierno abierto lo que nos permitió es que los consensos, si bien había desacuerdos y opiniones diversas, los consensos se lograran desde la sociedad misma, no porque el gobierno llegara e intentara convencer de lo que se tenía que hacer. Hubo, he de decirlo, una experiencia fenomenal en este sentido, porque a pesar de que la decisión mayoritaria fue del 60% contra un 40%, es fuerte esa minoría, logró tomarse la decisión por un consenso del 100%. Fue la sociedad misma la que ayudó a que hubiera un acuerdo generalizado de que lo mejor era pavimentar esa calle porque por ahí todos pasaban, porque eso iba a mejorar muchísimo temas de salud en las casas aledañas, ya no iba a haber tanto polvo, no iba a haber tanto charcadero, etcétera, etcétera. Y fue un ejercicio, la verdad, bastante retador, inclusive para la sociedad, que además se comprometió a darle seguimiento, pero en este darle seguimiento con todas mis actividades cotidianas, ¿de qué forma me organizo? ¿O a quién voy y le pido la información si yo le tengo que dar seguimiento? Y entonces empezaron una serie de estrategias de consensos, de acuerdo, que si bien fueron retadoras, la verdad es que fueron bastante ilustrativas para entonces continuar con otro ejercicio en Pedro Escobedo. Pedro Escobedo se nos acerca también con el mismo interés. Pedro Escobedo evidentemente tiene menos recursos que el municipio de Corregidora, sin embargo esto no fue obstáculo para que hubiese voluntad política de trabajar un esquema de gobierno abierto, y ahí comenzamos en el SAUS. Bueno, traía unas imágenes que hasta ahorita me acuerdo que las traía. Aquí, bueno, pues son algunos ejemplos de cómo comenzaron a trabajar en Corregidora. Y en el SAUS tienen una cancha de básquetbol que estaba totalmente grafiteada, pero ese no era el mayor problema. El mayor problema es que en esa cancha, que se supone que es un espacio recreativo, los jóvenes no iban a recrearse, en realidad era la cueva del lobo. Por las noches iban a drogarse, poca iluminación, un espacio sumamente descuidado, y pues la gente muy preocupada por sus jóvenes y por el foco de violencia y de inseguridad que se estaba generando en un lugar recreativo. Entonces, ahí el ejercicio consistió en que la ciudadanía finalmente decidió que
la preocupación era incidir en problemas de drogadicción, incidir en la problemática de los ninis en esa comunidad, y el primer peldaño fue el acuerdo de rescatar esa zona para que entonces ahí pudieran hacerse eventos deportivos, culturales, de prevención de violencia, adicciones, etcétera, etcétera, y seguir transitando a otras actividades. Cuando se plantea el tema del dinero, el municipio muy honestamente dijo, pues no tenemos dinero, hay algunos recursos recursos materiales que el municipio puede poner a disposición, pero necesitamos aquí de la ayuda de la gente. Y entonces la gente comenzó a levantar la mano y dijo, bueno, yo no tengo dinero tampoco, pero yo vengo y ayudo a quitar la maleza. Yo traigo 2 brochas, yo traigo pintura, yo tengo un columpio que me sobra y lo ponemos aquí. Y así, con esa naturalidad, fue que se implementó el ejercicio de gobierno abierto en Pedro Escobedo y pudo rescatarse ese espacio público. Al día de hoy tenemos el reto de que las autoridades, ya que rescatamos ese espacio, estén atiborrando a la gente de actividades para que pues no se vuelva a caer ese espacio, ¿no? Pero insisto, vamos transitando. Entonces, esto me lleva a concluir con el tema de la Contraloría Social y volver a lo que ya les planteaba de inicio. Los ejercicios de gobierno abierto, su principal objetivo es el bienestar de las personas. Que ese bienestar lo decidan de manera conjunta, que el seguimiento sea de manera conjunta. En Colombia, por ejemplo, el ejercicio de gobierno abierto tuvo un giro ahí interesante porque ellos, además, como en muchos otros estados, se auxilian del uso de tecnologías de la información, es decir, de plataformas digitales que además de tener transparentada la información de manera proactiva, también sea del uso para poder materializar ejercicios de gobierno abierto. Y en Colombia lo que se hizo fue que el gobierno, junto con sociedad civil, crearon una aplicación que se puede descargar en el teléfono celular, y la petición era que fotografiaran aquellas obras que vieran inconclusas para mandarlas mediante esa aplicación a las diferentes instancias del gobierno, y entonces determinar si desde luego con la ubicación, determinar si esa obra pertenecía a una obra inconclusa de las municipalidades, del Estado o de la Federación. Y entonces también con el uso de tecnologías de la información, los temas de gobierno abierto pueden tener también un éxito y una utilidad pública importante. Sin embargo, algo que nosotros hemos constantemente mencionado es que los ejercicios de gobierno abierto no se pueden solo agotar al uso del internet o al uso de aplicaciones, porque tampoco toda la gente tiene acceso a estos mecanismos. Y entonces, por eso, para nosotros el tema Querétaro ha sido muy ilustrativo para otros estados, porque sin que necesariamente haya mediado el uso de tecnologías de la información, pudimos hacer gobierno abierto. De lo que nos auxiliamos, desde luego, es que creamos una plataforma que es gobiernoabierto.mx, ¿sí, verdad? Que ahí está toda la descripción de todo lo que se va realizando en cada uno de los ejercicios. Finalmente hay una transparencia y necesitamos contar con ese referente en esa plataforma. Sin embargo, esa transparencia, esa información que se ha intercambiado entre sociedad y gobierno ha sido de manera muy inmediata bajo el esquema que nosotros estamos implementando. Ahora, ¿por qué hablar entonces de una ley general de desarrollo social y de contralorías sociales? Porque como seguramente ustedes ya han visto en algunas otras reflexiones de este diplomado, ¿qué nos permite el derecho de acceso a la información pública? Ser poseedores de esa información que nos permita
controlar las acciones públicas. En la Ley General de Desarrollo Social se institucionaliza como tal esta figura mediante esquemas de participación ciudadana. Los objetivos de la Ley General de Desarrollo Social, desde luego, es materializar los derechos. No hay una definición expresa de lo que podemos entender como desarrollo social, pero sí habla de una diversidad de derechos que la ley intenta poner de relieve. Sin embargo, ¿qué mecanismo judicial tenemos para demandarle al Estado que se me garantice el derecho a la alimentación nutritiva y equilibrada? Es más fácil si yo no tengo acceso a la justicia de manera imparcial. Bueno, ahí nos cuadra más qué mecanismos implementar, ¿verdad? Para que yo tenga acceso a una justicia eficaz e imparcial. Sin embargo, con el derecho a la alimentación nutritiva y equilibrada, pues nos cuesta trabajo pensar a qué institución acudo, a quién demando, cuáles van a ser las acciones, ¿no? Y un poco lo que se ha planteado en la discusión pública es eso. De nada sirve que tengamos enunciados derechos si no tenemos forma de exigirlos. Sin embargo, el poder materializar el ejercicio de gobierno abierto con lineamientos específicos, que además en el ejercicio queretano contempla la firma de un convenio de colaboración donde hay obligaciones específicas, intenta más o menos poder tener esos mecanismos de acción y de exigibilidad para la concreción de los objetivos. Y entonces, al respecto, me parece muy prudente hablar de un autor que en recientes fechas me he concentrado en leer un poco más, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Se llama Amartya Sen. Amartya Sen es un filósofo, economista y matemático que se cuestionó cómo podemos entender esto del bienestar social. Si ya vimos que tenemos cifras donde la brecha de desigualdad es abismal, va en crecimiento, y no podemos al día de hoy, en pleno siglo XXI, poder aterrizar el desarrollo social asequible a todas las personas. Entonces él empieza a hablar de una teoría que es la teoría de las capacidades y los funcionamientos. Esto de la capacidad y funcionamientos tiene todo que ver con el derecho de acceso a la información, porque algo que ha intentado resguardarse en la Ley General de Desarrollo Social es justo la participación ciudadana y la participación ciudadana informada. Entonces, volviendo al tema de que para que las personas tengamos interés en participar en la vida pública necesitamos una serie de derechos mínimos garantizables. Yo no voy a estar pensando en mi derecho al voto o en mi derecho a solicitar información si primero no tengo garantizado cómo es que le voy a dar de comer a mi familia, si tengo un trabajo o no. Y entonces Amartya Sen habla de las capacidades, es decir, qué tan capaz soy de poder ejercer mis derechos. No solo que me los enuncien y me digan que los tengo, qué tan capaz soy de poder disfrutarlos, de poder empoderarme, para la redundancia, de los mismos. Y entonces no podemos solamente hablar en términos de ingreso, porque una persona que gane 100,000 pesos, de inicio uno diría, pues tiene una vida bastante holgada, pero si esa persona que gana 100,000 pesos tiene un grave problema de salud y entonces necesita 95,000 para tratar su grave problema de salud, entonces no es tan capaz de tener una vida digna, porque solo le quedan 5 para comer y todas sus demás necesidades. Es más rico entonces alguien que gane 15, que sus 15,000 pesos
simple y sencillamente se le van para pagar sus necesidades de cotidiano, sin ningún tipo de enfermedad. Y entonces, por eso a mí me parecía tan ilustrativo traerles la teoría de las capacidades y funcionamientos de manera muy breve de Amartya Sen, porque además Amartya Sen dice, para que las personas tengan garantizadas esas capacidades, necesitan allegarse de toda la información posible para que de manera informada puedan tomar una decisión libre. Una persona no puede tomar una decisión libre si ya tiene ciertos condicionamientos sociales o condicionamientos mentales o estructurales o de información pública. Vamos a pensar en una niña de algún poblado indígena con mucha capacidad escolar, pero que por su situación y su contexto no tenga acceso a información sobre becas en la capital o en otros estados o inclusive en el extranjero. De nada le va a servir a esa pequeña ser muy buena en su escuela de origen si el Estado no ayuda a que desarrolle plenamente todas sus capacidades. Y a lo mejor terminará una primaria espléndida, pero su contexto social y la limitación de ese conocimiento de acceder a otras becas, pues a lo mejor la limita a aspirar a ayudarle a su mamá en casa con los hermanos. No así una pequeña de un contexto urbano que va creciendo como una familia, que le va llegando ciertas oportunidades y entonces puede desarrollar de mejor manera todas sus capacidades. Y ella va a decidir ser una profesionista médico y la otra pequeña pues no tuvo tanta apertura ni tanta información para decidir qué es lo que quería hacer de su vida. Y entonces lo que dice Amartya Sen es que no importa lo que cada persona decida para sí misma en términos de bienestar. A lo mejor yo decido ser carpintera, pero eso no tiene por qué sesgarme a que yo tenga un ingreso o una calidad de vida abismalmente desigual con respecto a alguien que decide ser abogado. Y entonces aquí nuevamente la información cobra especial relevancia, porque entonces hablamos de que el derecho de acceso a la información, planteando el tema que ya nos hacía favor Santiago Nieto de explicarles, el derecho aquí, el derecho de acceso a la información pública se vuelve como un derecho herramental para el acceso a otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho, los derechos sociales. Y aquí lo que encuentra la Ley General de Desarrollo Social para tratar de garantizar esa participación ciudadana, para tratar de garantizar la transparencia en cada uno de los esquemas que se planteen para el desarrollo social, pues es esta Contraloría Social, ya institucionalizada, y en la Contraloría Social básicamente algunas de las atribuciones que se tienen es que es un grupo conformado por ciudadanos que pueden recibir quejas o denuncias sobre algunos malos manejos que se intenten en materia de desarrollo social, obra pública, saneamiento, etcétera. Ellos reciben las denuncias y las canalizan a su vez a las autoridades. Asimismo, deben tener de manera frecuente comunicación con su comunidad para que pueda seguir fluyendo esta información, para que se le dé esta utilidad pública. Es un esfuerzo sí importante, es un mecanismo incluso de rendición de cuentas, pero se sigue quedando, en esos términos de la Ley General de Desarrollo Social, se sigue quedando un poco insuficiente. Me parece que a lo que podemos transitar con mecanismos de gobierno abierto es que la Contraloría Social sea una inercia de participación colectiva,
en la que yo como ciudadano, al tiempo que tengo las herramientas y la facilidad de acceder no solo a las obligaciones de transparencia, sino además a la transparencia proactiva, en esa medida yo estoy más informado, me entero mucho mejor de cuál fue el origen de las decisiones públicas, cómo es que se codiseñaron con otras organizaciones de sociedad civil o con otro tipo de colectivos, y en esa medida facilitar ahora sí la apertura gubernamental, facilitar ahora sí diversos mecanismos de participación social, no solo plebiscito y referéndum, que son los que constantemente se nos vienen a la cabeza, sino que haya formas muchísimo más abiertas y más directas. Que no solo yo vea representadas mis necesidades en alguna iniciativa de ley que plantee un diputado, sino que pueda yo contar con un parlamento abierto donde esa Cámara de Representantes va a escucharme a mí y a otras personas sobre lo que necesitamos, en particular con algún asunto de necesidad social apremiante. Que además pueda yo acceder a justicia abierta, que alguna vez ya lo platicábamos también en otra sesión. Es decir, que yo pueda entender las sentencias de quienes están juzgando, sin necesidad de ser abogado. Que pueda yo incidir en cómo es que creo yo que puede funcionar mejor el Poder Judicial. Esa naturalidad de la que hablaba, que debiera cada vez más empoderarse la gente y las mismas autoridades para poder entablar ese diálogo. Ya no más información secuestrada, ya no más administraciones públicas secuestradas. Lo que necesitamos en este país es la apertura, la comunicación, el diálogo, para que entonces sociedad y gobierno realmente podamos hacer la mancuerna que necesitamos. Y entonces, con eso se me viene a la mente plantear este engranaje. ¿Qué necesitamos? Que los tres poderes estén funcionando para nosotros, con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada María Elena Guadarrama Cornejo por su participación, y cada vez con esta información, con estas participaciones, nos convencemos de la necesidad pues de cultivar más la cultura del desarrollo de los derechos a la información. Es por ello que entre mayor permeabilidad, mayor extensión, mayor difusión tengan estos derechos a la información, tendremos también mayor oportunidad de exigir el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades. Este ejemplo que nos puso del engranaje es precisamente la combinación de los tres sectores importantes: la autoridad obligada, el ciudadano con el derecho al ejercicio de la información y la participación precisamente en alguna organización, en alguna unidad que presione y que conjuntamente se obligue con los ciudadanos para poder exigir a las autoridades la mayor información sobre el cumplimiento de la ley, sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Muchísimas gracias. Continuaremos con este ejercicio de difusión del derecho a la información. Muchas gracias, licenciada. Muy amable por su participación.
diploma de reconocimiento a su participación en este diplomado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. No.